es la posibilidad de acceder a este comentario o a estos sermones, como queramos llamarle, a través de una página de estas de Internet. Eso quiere decir que estamos juntos, pero también con otras personas que pueden escuchar. Y eso pues no quita ni pone, pero dispone una situación en la que conviene tener eso en cuenta, sin duda. Iniciamos hoy esta mirada a la carta a los filipenses por razones diversas, porque, entre otras, nos coloca en continuidad con lo que hemos venido reflexionando. No es la primera vez, claro, que nos acercamos a esta carta, pero el acercamiento a la Escritura siempre es fresco y nuevo, porque nosotros mismos estamos en una circunstancia diferente cada día, en el sentido de que vamos creciendo. La palabra es la misma, pero nos encuentra en situaciones diversas, con conocimiento diverso, con perspectivas diversas. Entonces es una edificación necesaria con una palabra que es permanente, pero que nosotros vamos caminando y necesitamos esa edificación cada día. Aparte, la carta a los filipenses suele ser una carta de las consideradas menores. No se sabe por qué. Si alguien dice, bueno, ¿cuál es la carta superior en el Nuevo Testamento? La carta a los romanos. Vale. La carta a los efesios trataría de unos temas sublimes sobre la Iglesia. ¿Y la de los filipenses? Pues la de los filipenses está ahí en todo caso como una carta que habla del gozo, de la experiencia cristiana, pero no es una carta muy doctrinal. Eso es muy común leerlo en las presentaciones que se suele hacer de esta carta del apóstol Pablo. Creo que es una carta totalmente doctrinal, en el sentido de que es una carta en la que se coloca el creyente en aquella circunstancia de aquella ciudad de Filipos, con lo cual nos lleva a todos a reflexionar y a pensar y a vivir nuestra fe en el espacio concreto, geográfico, en el cual nos hallamos y en el cual nos ha hallado el Evangelio. No es lo mismo el creyente que ha recibido el Evangelio en Filipos, no es la misma circunstancia que aquel que lo recibió en Jerusalén o en otra circunstancia. Y no es lo mismo recibirlo hoy en un lugar donde hay una prosperidad económica y libertad social que recibirlo en un pueblo oculto en alguna sierra de China, por ejemplo, que representa una nueva circunstancia. Para esa persona recibe la salvación, es una nueva criatura, pero es una nueva criatura en ese poblado perdido de una sierra de China. El otro ha recibido el Evangelio, también es una nueva criatura, estaba muerto y ahora vive, pero su vida se desarrolla en una ciudad con una condición social muy favorable, con una sociedad en libertad, donde puede sencillamente ir explicando a otros que ha recibido el Evangelio y no le pasa nada. El que lo ha recibido en China, pues si se lo explica a otro, puede tener un gran problema y terminar en la cárcel. ¿Qué ocurre? Pues que hay que tener en cuenta esa circunstancia en la cual cada uno recibe el Evangelio. Eso no cambia el Evangelio, pero sí explica las distintas situaciones. Incluso en esa misma ciudad, libre, si esa persona pertenece a una familia determinada, no será lo mismo que si pertenece a otra familia. No es igual. Hay circunstancias muy diversas. Y la ciudad de Filipos representa un modelo de ciudad, un modelo de sociedad, en la que se dan aspectos que tienen mucho que ver también con nuestro presente. Y por eso es útil, toda escritura es útil, pero también la carta a los filipenses para explicar el Evangelio en nuestro tiempo. Hemos leído en el capítulo 16 del libro de los Hechos cómo se inicia
esa presencia de los que llevan el Evangelio en esta ciudad. Precisamente es la primera ciudad de Europa. El Evangelio se ha desarrollado, esto a veces se olvida, pero se ha desarrollado en lo que es Asia Menor. O sea, Europa, que luego se convierte en una especie de centro del cristianismo, lleva años donde el Evangelio se está explicando, está creciendo, las iglesias se están multiplicando en otra geografía, pero no en Europa. Y es hasta este momento que no encontramos esa presencia del Evangelio en Europa y precisamente en esta ciudad. Y todo eso por una acción específica del Espíritu de Dios que, estando como hemos leído Pablo y como sabemos por otros textos, Pablo y sus compañeros queriendo ir a un lugar o a algún otro, encontraban impedimentos diversos. Y al final, en una visión, en un sueño, en una experiencia del apóstol, ve a un varón macedonio que le pide ayuda. Y de ese modo entienden que tienen que acudir a esa región. Y acudiendo a esa región, la primera ciudad que se encuentran es Filipos. Macedonia, precisamente, se tendría que recordar como la parte que en un momento de la historia es la más poderosa y la que más influencia tiene en la historia de la humanidad. Está allí Alejandro Magno con toda su posición de figura en la historia, en la que no solo conquista tierras, sino que también lleva una cultura determinada a esas tierras. Luego aquello había cambiado, ciertamente, y ahora piden ayuda. Y esa ayuda es la ayuda del Evangelio. Esto ya es significativo. El Evangelio llega a toda nación. No podemos decir, no, primero vamos a cambiar a la nación y luego le llevamos el Evangelio, como a veces se hace, de una manera un poco extraña, en el círculo más ya reducido de las personas. Y se asume que primero hay que cambiar a la persona, hacerla de una manera, y luego se le lleva el Evangelio. No, el Evangelio tiene que llevarse a toda criatura. Y no podemos decir, bueno, pero a este sí y a este no, porque este fíjate qué pinta tiene. Y este sí es más favorable, ese tiene mejor cultura, ese está en mejor condición social, por lo tanto a ese se le lleva el Evangelio. O al revés, decir, no, a los que están en una buena condición social, a esos no se les lleva el Evangelio. El Evangelio hay que llevárselo a los que están en la cárcel, a los que están metidos en la droga, a los que están totalmente, en fin, en una situación de desorden social, ni lo uno ni lo otro, a toda criatura. Y en este caso tenemos el ejemplo de cómo llega también a esa región nueva, que es Europa, donde por primera vez van a recibir el Evangelio, van a recibir la gracia. Había en Europa judíos, evidentemente había en Europa judíos, es decir, la dispersión de los judíos los había llevado también a Europa, pero eso no representa para Europa el Evangelio. Y este dato lo vamos a encontrar de nuevo luego en las reflexiones que se realicen en el texto de la carta a los filipenses, cómo el judaísmo no es lo que presenta el Evangelio, aunque tengan las escrituras del Antiguo Testamento, porque en Macedonia había comunidades judías, pero no había Evangelio. Tenían el Antiguo Testamento, pero no tenían el Evangelio. Asunto fundamental. Se sigue pensando, hoy día y en muchas iglesias evangélicas se enseña, que efectivamente es que con el Antiguo Testamento no se tiene el Evangelio, que el Evangelio está en el Nuevo. Entonces, si uno tiene solo el Antiguo Testamento, no tiene el Evangelio. Eso es una falsedad, eso es un error terrible, pero bueno, se mantiene. La propia descripción de cómo se desarrolla la iglesia en Filipos es ya una enseñanza que deshace esta pretensión, porque allí había comunidades
judías, hasta el punto de que Pablo va a esas comunidades como a cualquier otro sitio. Y en esos lugares había sinagogas, en muchos sitios había sinagogas, había comunidades judías, y había por lo tanto una sociedad judía que tenía el Antiguo Testamento. Pero no tienen el Evangelio. ¿Por qué? Porque poseen un Antiguo Testamento, unas escrituras del Antiguo Testamento sin la percepción del Mesías. Han cambiado esas escrituras, aunque las conserven. Y así hasta el día de hoy. Y eso pasa luego también en el cristianismo, que se puede tener la Biblia, pero no tener el Evangelio, no tener la salvación, no tener al Mesías, no tener a Cristo. Y esto es un aviso que vamos a seguir encontrándonos en el caminar de la carta que hoy iniciamos. Pero al mismo tiempo aquí nos contemplamos todos nosotros. No importa en qué lugar nos hallemos ahora, ni en qué situación de familia, personal o política, porque seguro no hace falta nada más que mirar un poco las noticias. Seguro que hoy hablar del Evangelio en Siria, donde hay una guerra civil prácticamente, donde se están matando por unos y por otros, pues imaginad allí cómo se habla el Evangelio. ¿Qué le dices a una persona en ese momento del Evangelio? O en otros lugares que tengan otras circunstancias. Aquí entre nosotros mismos, pues podemos hablar del Evangelio, pero el Evangelio nos llega, lo vivimos, y podemos decir que el Evangelio nos vive a nosotros, pues en circunstancias muy variables. Lo relevante de todo es que el Evangelio llega. El Evangelio llega con autoridad propia. El Evangelio es dirigido, es Dios mismo quien nos trae el Evangelio. Puede haber un instrumento, puede haber una circunstancia para que ese Evangelio llegue, pero al final es Dios, el Creador, quien lleva el Evangelio. En el caso de Filipos se ve esto de manera subrayada. Querían los instrumentos dispuestos para llevar el Evangelio estar en una ciudad o en otra, pero son guiados hasta Macedonia, hasta esa región. Y en esa región, la primera ciudad en la que ellos posan el pie es Filipos. Y esa ciudad es la que encontramos donde luego se forma una iglesia. Y esa iglesia se forma, pues, iniciando el proceso una mujer, Lidia. Luego hay también un carcelero que se convierte y hay una comunidad que allí empieza. Y esa comunidad existe luego ya como una comunidad cristiana, como una iglesia cristiana. ¿Compuesta de qué? Pues de un carcelero, de una vendedora de púrpura, que era de la ciudad de Tiatira, de un romano, de un griego, de un judío y de todos los que han sido llamados por el Evangelio, de toda lengua, de toda nación, de toda cultura, etc. Y esa es la iglesia que está allí en Filipos. ¿Es esto igual en todas partes? Pues prácticamente sí. Este es el desarrollo normal. Luego de esa iglesia, pues seguramente una familia se iría a otro lugar y esa familia pues sería allí núcleo para que se empezase a formar otra iglesia, y ese es el modo normal del crecimiento de las iglesias. No hay una estrategia, no hay un plan, no hay organizaciones de evangelización, sino simplemente hay la voluntad de Dios de llevar el Evangelio y su gracia, que es desplegada sobre aquellos que reciben el Evangelio. Y eso es lo que nos ha ocurrido a todos. Cómo ese Evangelio de Dios, esa palabra suya, esa explicación de la redención, esa voz de Dios en la que nos dice yo soy tu Dios y el de tu casa, pues eso nos ha llegado a nosotros y ahora lo hemos oído. E igual que le pasó a aquella mujer que estaba allí en Filipos y que nos narra el libro de los Hechos, aquella mujer llamada Lidia, que escucha aquellas cosas que estaba hablando el apóstol y dispone Dios su oído para que reciba aquello como una palabra para ella, una palabra suya. Y efectivamente la palabra de Dios que está aquí escrita o está explicada o está pronunciada por instrumentos diversos, llega un momento en que es una palabra para nosotros.
es una palabra de Dios a cada uno de nosotros. Y esta es la Iglesia, el conjunto de aquellos que han recibido esa palabra y que por lo tanto ahora tienen la comunión en el Evangelio. Y esto es lo que habría que subrayar como fundamento para la vida cristiana dentro de la Iglesia, una iglesia local en Filipos o una iglesia más extensa luego en Macedonia o en alguna otra comarca o región o en alguna otra nación, o como hoy podríamos decir, para la Iglesia en todo el mundo, la Iglesia católica en ese sentido, que está en todas partes, en todas las naciones, en todas las regiones, en todas las lenguas, en todas las culturas. ¿Qué ocurre entre todos nosotros? Pues que tenemos la comunión en el Evangelio, que es por lo que Pablo da gracias cuando escribe en compañía de Timoteo a la Iglesia de Filipos: siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido, dice, además, que quien ha iniciado esa obra la conserva hasta el final. Y este es el Evangelio y esta es la expresión del Evangelio también para nosotros hoy. Las circunstancias de la ciudad donde estos cristianos viven es una circunstancia que luego hace que esos cristianos vivan su fe relacionada con esas circunstancias y que incluso la tengan que explicar, o que el Evangelio les llega a ellos en esa circunstancia. Y esto es clave porque las circunstancias evidentemente son variables, el Evangelio no, el Evangelio es el mismo Evangelio. La vida que llega al ser que nace es la vida, no es una vida distinta para cada uno, es la vida, pero el ser que la recibe pues tiene su circunstancia, tiene un cuerpo más grande, más pequeño, tendrá una vida más larga o más corta y tendrá una vida en una sociedad o en otra, con unas características, pero la vida es igual, la muerte es igual. Llega la muerte y la muerte es universal y es única, pero cada uno la tiene de una manera. A uno le ha llegado en una edad, a otro en otra, a uno le ha llegado por una circunstancia de enfermedad, a otro por otra circunstancia. La vida y la muerte es única, pero las circunstancias diversas. El Evangelio, la nueva vida en Cristo, que nos separa de la muerte que teníamos antes, también es única para todos y es universal. En ese sentido el Evangelio es católico. La salvación es católica y la Iglesia es católica, en tanto que hay una sola Iglesia, porque ha recibido una sola vida, ha recibido un solo Evangelio, no hay otro, ha recibido una sola fe, un solo bautismo, etc. Pero cómo lo recibimos y dónde estamos, eso es variable y eso es cambiable incluso, vamos reformándonos. Y eso hace que cada creyente tenga que vivir esa fe no en otro lugar, como algunos desearían, diferente al que tiene. No se tiene que ir uno de su circunstancia para vivir la fe, sino vivirla en la circunstancia que tenemos. No imaginar que si tuviéramos otra, entonces seríamos unos creyentes fidelísimos, pero que claro, como estamos ahora, eso no nos permite vivir la fe de manera adecuada. Eso se tratará en esta carta precisamente, porque allí la condición fundamental, y ya lo señala Lucas en el libro de los Hechos, cuando narra esta presencia del apóstol y sus colaboradores en la ciudad de Filipos, se dice que aquella ciudad era una colonia, y efectivamente era una colonia romana, eso lo sabemos por la historia, que tenía la condición para sus ciudadanos de ser ciudadanos romanos. Y todo eso tenía una ventaja extraordinaria en aquel momento. Una ciudad, una sociedad con la calificación en todo lo que eso suponía de romana, eran ciudadanos romanos, aunque no vivían en Roma, pero tenían esa condición. Eso representaba un montón de privilegios frente a otros que no tenían esa condición. Esto que allí se daba, luego aparece en la carta, y esas palabras un poco sacadas muchas veces de contexto, de que nuestra ciudadanía está en los cielos, etcétera, que aquí encontramos, tienen que ver con eso. Pero aparte, también nos enseña, y esto creo que tendríamos que colocarlo en nuestra condición social como creyentes, donde quiera que estemos, nos enseña que
que hay circunstancias, indicaciones de la sociedad donde vivimos que nos afectan y que podemos usar, es decir, que están ahí, y que no se trata de verlas como una cosa que luego se tiene que trasladar a otros lugares como parte del Evangelio. Es decir, el Evangelio llega, se forma una iglesia y esa iglesia tiene una situación social y una situación política también, como en el caso de Filipos. Un grave error que se ha producido y se sigue produciendo en nuestro tiempo es que eso que se ha encontrado el Evangelio, que es relativo, circunstancial, histórico, que en un sitio es de una manera y en otro sitio es de otra, las iglesias particulares han tenido la tentación de trasladar luego el Evangelio que ellas han llevado a otro lugar con esa forma política, con esa forma social, y han metido el Evangelio en una especie de formato o de caja de tipo social, de tipo político, de tipo histórico, y lo han llevado a otros lugares. Y la gente lo ha recibido no como un evangelio universal, libre, sino como un evangelio cultural, un evangelio politizado, un evangelio que lleva con él pegada la circunstancia de aquellos que lo han recibido, que son circunstancias muy variables. Aprendamos, y esto es algo básico, a que eso tiene un lugar, es decir, nuestra sociedad, nuestras leyes tienen un lugar, pero no es el Evangelio, eso no es el Evangelio. Sin embargo, el Evangelio no deshace esa situación, no nos quita de esa situación. De tal manera es esto así que en el Nuevo Testamento encontramos que el que había recibido el Evangelio siendo esclavo, la condición de esclavo no la perdía. No podía pretender ya cambiar su situación, sino vivir la fe que lo hacía libre en el Señor, pero en su condición de siervo. Hasta ese punto. Sería absurdo decir, bueno, pues ahora las condiciones en las que el Evangelio se recibe son parte del Evangelio y así hemos de anunciarlo. Ese ha sido el mal del cristianismo y fue el mal del judaísmo también, de pretender presentar lo que es de Dios con su criterio, con su forma. Y de esa manera pues no se recibía a Dios, no se recibía una institución humana siempre falible, siempre negativa y siempre pobre y miserable, nada que ver con el Evangelio, que es poder de Dios para salvación, que es algo indestructible, que es poderoso y que siempre vence. En el caso de Filipos, en aquella ciudad, nos encontramos con aquella circunstancia que el apóstol Pablo, en la narración que el libro de los Hechos nos da sobre cómo aparece aquella iglesia, usa, porque vemos, no hemos leído, pero podemos hacerlo en el capítulo 16 del libro de los Hechos, que efectivamente el apóstol, por aquella circunstancia de aquella muchacha que adivinaba y que sus amos luego pues se enfadan porque se había perdido la posibilidad de seguir obteniendo ganancias por las cosas que ella hacía, al final ponen acusaciones contra el apóstol y sus colaboradores, y los gobernadores de la ciudad pues los meten en la cárcel, los azotan, etcétera. Y luego de todo eso, con aquel episodio extraordinario de la conversión del carcelero y de cómo salen de la cárcel, etcétera, Pablo usa su circunstancia de ciudadano romano para decir: si estas autoridades civiles en la ciudad de Filipos, sin juicio previo, nos han azotado, nos han encarcelado, etcétera, esto tiene una significación. No puede decirse ahora: salid tranquilamente y marcharos de la ciudad. No se puede decir, porque se ha transgredido la ley. Nosotros no hemos sido transgresores de la ley de la ciudad al anunciar el Evangelio, porque eso estaba permitido. Por lo tanto, nosotros no somos delincuentes y somos ciudadanos romanos y nos han azotado. Y un ciudadano romano no puede ser azotado y no puede ser castigado sin juicio.
De tal manera que aquello era una complicación legal para aquellas autoridades. ¿Qué tenemos ahí? Pues tenemos ahí a unos creyentes que en la formación misma de la iglesia de Filipos no está diciendo el apóstol, pero no preocuparse, efectivamente, mira, hemos sido librados milagrosamente de la cárcel, pues nos vamos. No, ha habido una circunstancia social que hay que atender. No se trata de que el Evangelio la necesite o que el Evangelio requiera de su colaboración, sino simplemente de que el creyente también tiene esa circunstancia en la que un ciudadano romano no podía ser castigado sin juicio en una ciudad romana, de lo cual se gloriaba la ciudad de Filipos. Por lo tanto, el apóstol lo que está diciendo es: las leyes de esta ciudad que se nos han aplicado, por las cuales hemos sido azotados y hemos sido encarcelados, han sido quebrantadas, porque según la ley romana hay que hacer un juicio para que esto se produzca y no se ha realizado. Por lo tanto, esto hay que aclararlo. Y efectivamente, hay un cierto tipo de aclaración y luego se va. Eso es ya un modelo. No se trata de que ahora los de Filipos dijeran, no, pero ahora cuando llevemos el Evangelio a otro lugar, por ejemplo, a una ciudad que no sea romana, allí le tenemos que decir, el Evangelio de la salvación lleva implícito que se aplique la ley romana. Sería un absurdo. Y que cuando tengamos un conflicto con alguna de las autoridades de las ciudades en las cuales vamos a ir, pues ahora nosotros vamos allí y les aplicamos a esas autoridades la ley romana. Hombre, eso es un absurdo, no tiene sentido, pero a veces se ha hecho. Y se ha querido llevar el Evangelio con las leyes nacionales de los países que han llevado los misioneros o los que han predicado el Evangelio a otros lugares. Y se ha llevado un Evangelio que en vez de ser universal es local, cultural, circunstancial y por lo tanto empobrecido. Contra eso hemos de pronunciarnos. Y eso es lo que desgraciadamente contemplamos en una página sí y en otra también de la historia del cristianismo hasta nuestros días. Y hay que estar prevenidos. El Evangelio no es una cultura, no es una ideología, pero llega a nosotros con una cultura, teniendo nosotros una cultura, teniendo una ideología y teniendo una circunstancia. Y eso es así. Nosotros podemos luego decir, no, pero yo me cambio, yo no tengo nada que ver. Es que es imposible. No tengo nada que ver, pues ya estoy teniendo algo que ver, porque si digo que no tengo que ver cuando debo ver algo, pues ya estoy tomando una posición. Y eso nos coloca, es verdad, en situaciones, que son las que luego la fe arregla, la fe reforma y la fe va disponiendo para que todo se haga conforme a la voluntad de Dios y todo se desarrolle conforme a esa voluntad. Esta es la enseñanza que recibimos y que luego iremos viendo, si Dios quiere, en los textos propios de esta carta, escrita por el apóstol Pablo, ya casi al final de sus días, en colaboración con Timoteo, a aquellos creyentes en Filipos que, como cualquiera de nosotros, un día recibieron el Evangelio de parte de Dios y les transformó su existencia de tal modo que antes estaban en la muerte y luego de recibirlo están en la vida. Y ahora, como vivos de entre los muertos, viven esa fe, ¿dónde? En medio de la sociedad en la que están. Y eso es algo que no podemos quitar, ni tampoco podemos obligar a poner un modo de sociedad, pero tampoco quitar la que tenemos, y eso nos hace ser, o deber ser, luminares, como nos dirá más adelante el apóstol en esta carta, luminares en medio del mundo, en medio de la sociedad donde estamos. Que el Señor nos lleve por el camino de la edificación al acercarnos de nuevo a esta carta donde nos encontramos con el Evangelio nos encuentra y nos lleva con él, pero a cada uno en el lugar donde actualmente vive, donde actualmente
tiene su existencia. Y de esa manera seremos edificados todos por un solo Evangelio y edificados de forma variable dependiendo de la circunstancia en la que uno se encuentre. Y esa es la tarea que queda por delante para nosotros, ser edificados todos con el Evangelio y que no haya por parte nuestra nada más que esa intención y que la energía toda de la Iglesia se concentre en eso, en explicar, en llevar el Evangelio, que es de lo que se trata y de lo que los de Macedonia suplicaron que ocurriera, venir a ayudarnos. Y esa ayuda, en el sentido más estricto, más existencial del término, solamente es posible con algo que trascienda a lo presente, algo que tenga que ver con la vida y la muerte, algo que se concentra y es la esencia del Evangelio, el darnos vida cuando estábamos muertos. Amén.